Y vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Jesús según Mateo. Evangelio de Jesús según Mateo, capítulo 16. Voy a dar ahí 20 segunditos para que lo busquen, para que lo encuentren. Es el primer libro del Nuevo Testamento, donde este hombre, este discípulo Mateo, escribió su vivencia, su punto de vista de los 3 años de Jesús. Quizás si bajas un poquito nada más. O por fuera se escucha bien, por aquí dentro yo me escucho muy fuerte. Si fuera se escucha bien, déjalo así entonces. Mateo capítulo 16, versículo 21, ¿lo tenemos? Si no lo tienes ahí, lo que pasa es que es de día y no se ve mucho el proyector. Hay que cambiarlo como tantas cosas, pero bueno, no es tiempo de hacer recolectas ahora. Está la cosa todavía difícil. Mateo capítulo 16, versículo 21, dice la palabra del Señor: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Amén. Hasta ahí vamos a leer en esta tarde. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque podemos disfrutarla, Señor, con las puertas abiertas, sin miedo a persecución, sin miedo a represalia. Señor, oramos en el nombre de Jesús. Y mientras tu palabra es predicada en esta tarde, mientras tu palabra es lanzada, compartida a la mente, a los corazones, a los espíritus de mis hermanos, que ocurran prodigios, señales, maravillas, todo lo que tu palabra dice que ella puede hacer. Señor, que ocurra en esta tarde las sanidades, las liberaciones. Queremos atar y reprender a todo espíritu inmundo que quiera entorpecer tanto la atención como la predicación de tu palabra. Lo echamos fuera de este lugar, porque solo tú, Espíritu Santo, estás aquí para hablarnos, ministrarnos y consolarnos. Gracias te damos por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a hacer. En el nombre de Jesús, y el que lo cree dice fuerte: amén. Se puede sentar. Dios está buscando héroes. Dios está buscando héroes. ¿Serás tú uno de ellos, una de ellas? Dios no está buscando domingueros. Dios no está buscando gente que se sienta en una iglesia a escuchar. Maravilloso, que está bien, es importante, es imprescindible para avanzar y para mantenerse la vida cristiana. Pero Dios no está buscando gente para hacerla sentar en una iglesia, a escuchar a un predicador, a escuchar a un pastor, a un cura, a un sacerdote, a quien tú quieras. No, Dios no nos está llamando a eso. Dios está buscando héroes de la fe, heroínas de la fe, gente que esté dispuesta a hacer por y para Dios. Gente que tenga un propósito en esta vida más allá que el de levantarse a las 7 de la mañana para ir a trabajar y ganar un sueldo a final de mes. Gente que tenga unos anhelos interiores más allá de lo físico. Gente que tenga un deseo, algo que brote, lo que la Biblia dice, que corra de su interior unos ríos de agua viva, que esos ríos salten para salvación a otros. Dios está buscando esos héroes. Jesús tenía claro cuál era su propósito aquí en la tierra desde el mismo momento que nació. Él lo tenía claro. Y vemos esto desde que era un adolescente de tan solo 12 años. ¿Cuántos tienen aquí 12 años? ¿Quiénes tienen aquí 12 años? Nazaret, venga, por favor. ¿Quién tiene aquí 12 añitos? Juan José, ¿cuántos tienes tú ya? 13 años. El Señor ya tenía claro cuál era su propósito de vida, aún más joven que tú, Juan José. Él lo tenía claro como el agua. Y lo dijo allí cuando se perdió con 12 años en el templo, en Lucas capítulo 2, verso 49. Él dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Con 12 años le dijo a la familia, a la gente: ¿pero qué están haciendo buscándome? Yo estoy donde tengo que estar. Yo tengo que estar en los negocios de mi Padre. Jesús sabía desde niño que su propósito era estar involucrado en los negocios del Padre. Los negocios, esa palabra que no te confunda, no está hablando de empresas o cosas así, sino de los asuntos de su Padre, las cosas del reino. Y ese asunto estaba claramente diseñado, era la cruz. Ese era el negocio del Padre para Jesús.
Ese es el destino del Padre para Jesús, la cruz. Jesús trabajó desde niño en una carpintería con su padre putativo, en este caso José, pero por muy buen carpintero que él fuera, por muy buenas mesitas de noche que él construyera, por muy buenos armarios que él hiciera, él sabía que no era su propósito ser carpintero. Jesús fue uno de los mejores rabinos de su época, pero por más que fuera el mejor estudiante de la escuela, por más que fuera el mejor predicador del momento, Jesús sabía que ese no era su destino. Su propósito era la cruz y a eso apuntaba él. Todo lo que Jesús hacía era conforme a su propósito, porque él sabía que iba rumbo a la cruz. Y cuando Jesús le comparte a sus discípulos este propósito, que es lo que acabamos de leer en Mateo, cuando Jesús le comparte a sus discípulos acerca de este propósito, Pedro intenta evitarlo, Pedro intenta frenarlo, dice el versículo 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle. Diga conmigo, comenzó a reconvenirle. Pero dígalo fuerte, como que están pendientes de la predicación. Comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Fíjate, Pedro reconvino al Señor. Esa palabra reconvenir es le amonestó, le exhortó, le llamó la atención al Señor, le reprendió. Porque Pedro pensó que el Señor estaba diciendo disparates. Por eso deja claro el texto que lo tomó aparte. Como se toman los locos cuando están diciendo tonterías, que te lo llevas aparte. Le dice: ¿pero qué estás haciendo? ¿No ves que estás haciendo el ridículo? Haciendo lo que estás haciendo, diciendo lo que estás diciendo. Es como que Pedro le estaba diciendo: Señor, se te ha ido la cabeza, deja de decir disparates. A veces, cuando le contamos nuestros sueños a alguien, nuestros proyectos, nuestras ilusiones, nuestros propósitos, nuestras metas, las personas nos quieren reconvenir. Las personas nos quieren detener, frenar. Nos tacharán de locos o incluso nos envidiarán tanto que desearán aún nuestra propia muerte, como le pasó a José con sus hermanos cuando le contó el sueño que él tenía de parte de Dios, que dice que los hermanos lo cogieron y lo tiraron a lo profundo de un pozo deseando su muerte. El pastor y escritor John Maxwell dijo: cuando quieras emprender algo, habrá mucha gente que te dirá que no lo hagas. Cuando vean que no te pueden detener, te dirán cómo lo tienes que hacer. Y finalmente, cuando lo has logrado, dirán que siempre creyeron en ti. Mira, no dejes que las palabras negativas de otros hacia ti te impidan emprender esos sueños que Dios ha puesto dentro de ti. No permitas que los fracasos de otros te frenen a ti. No consientas que la mediocridad de los demás afecte a los grandes anhelos que hay dentro de ti, que Dios ha puesto. No pretendas, no permitas que ningún mediocre venga y te reconvenga y te diga: ¿qué estás diciendo? ¿Qué estás haciendo? Pon los pies sobre la tierra. Yo creo firmemente que Dios nos ha llamado a cosas grandiosas. ¿Cuántos dicen amén? Y Él está buscando héroes. Vuelvo y repito, y perdón si soy repetitivo: Dios no te ha llamado para que estés hoy aquí sentado, gloria a Dios, porque tenemos que congregarnos. Nadie se deje de congregar, dice la palabra en Hebreos 10:25, pero Dios quiere hacer cosas gloriosas y grandiosas con cada uno de nosotros. Dios nos ha llamado a cosas grandiosas. Y fundamento esta idea en textos como por ejemplo el de Salmos capítulo 2, verso 8, que dice: pídeme, ¿y qué dice? Pídeme y te daré por herencia las naciones. Te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú pide a lo grande, que yo estoy dispuesto a darte aún los confines de la tierra, dice el Señor. No seas mediocre en tu manera de pensar, no seas estéril en tu manera de soñar. Tú pide, que yo estoy dispuesto, dice el Señor, a darte hasta lo último de esta tierra. Yo creo que los límites a nuestros sueños los ponemos nosotros mismos, nuestra pequeña mente, y sobre todo el no querer salir de la zona de confort. El estar bien cómodo en nuestro sillón, en nuestro trabajo con contrato fijo,
en nuestra familia, en nuestra casita, en nuestra iglesita, en nuestra célula, en nuestra zona de confort. Déjame decirte algo, si tú eres de los que toman notas, toma nota de esta frase. Todas tus metas y sueños, te aseguro que están muy lejos de tu zona de confort. Todos tus sueños, todas tus metas, todos tus anhelos, todos tus propósitos están bien lejos de tu zona de confort. Jesús no le hizo caso a las palabras de Pedro, no le prestó atención. Si se hubiese dejado llevar por las palabras o el consejo de Pedro, no hubiera cumplido su propósito, no hubiera ido a la cruz, que ese era el propósito de Dios para Jesús. Yo creo en los propósitos de la gente. Yo creo que Dios quiere hacer grandísimas cosas, no conmigo, con todos. Yo creo en que Dios de aquí tiene que levantar héroes. Yo creo en los ministerios de la gente, en el progreso, en el avance de la gente. Yo creo cuando veo a ciertas personas aquí, yo los veo más allá. Llevo varias semanas diciéndole, por ejemplo, a nuestro hermano Justin, ¿cuántos creen que Justin tiene un don para la adoración realmente? Cuando él adora, ¿verdad? Yo a veces le he dicho, Justin, es que hay mucha gente que canta bien, pero que transmita esa sensibilidad espiritual, no todo. Y yo se lo he dicho, yo daría lo que fuera por tenerte a mi lado toda la vida, adorando juntos al Señor, pero no limites al Señor aquí en Fuerteventura, en estas 4 paredes. Vuela alto. Vete, que Dios seguramente quiera usarte a las naciones. Mientras tanto, quédate con nosotros, Justin. Pero no limiten al Señor. Yo creo que Dios puede llevarnos a cualquier lugar. No hay que encerrarnos en las 4 paredes. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo eso. Por eso cuando a mí me cuentan sueños que a veces son rocambolescos, yo los creo. Yo los creo. Y si aquí entre nosotros está el próximo, bueno, iba a decir algunos predicadores muy conocidos, pero voy a abstenerme de decir nombres. Está el próximo gran hombre de Dios de esta tierra española. Y si aquí sentada está la próxima mujer creyente, la próxima profeta que va a traer esa palabra poderosa a este país. Y si entre nosotros está un joven que va a ser grandemente usado por Dios, ya sea en ámbito eclesiástico o en lo político o en lo deportivo o en lo informativo, qué sé yo. Hay que creer en los ministerios de la gente. Hay que pasar la antorcha. Nosotros no somos portadores del fuego. Hay que pasar la antorcha como están haciendo ahora con los Juegos Olímpicos, de unos a otros. Hay que compartir lo que Dios nos ha dado. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, en lo que sí que no creo, ni participo, es en la indiferencia, la inercia. En eso sí que no creo yo. En la inercia, el vivir por inercia. Yo creo en la gente que tiene ambición, usando esa palabra para bien, que tiene ese deseo de servir a Dios, de crecer en Dios, pero el que vive por inercia, a ese sí le reconvengo yo. A ese sí le digo yo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué propósitos tiene la vida? No, ninguno. Aquí estoy ahora trabajando en el paro. 4 mesitos más me quedan. ¿Pero y qué estás haciendo? No, yo tranquilito, yo no me agobio. Y yo después de esto ya trinco la ayudita de no sé qué y tal. Ya me queda poco para la ayudita de los 50 y ya no sé cuál, ya tranquilo. En la inercia sí que yo no creo. El dejarte ir, el vivir en esta vida levantándote y no tener una ambición, un sueño, algo que te levante con ilusión de la cama. Ahí sí que yo no creo en esa gente. Yo creo que cada uno de los que aquí estamos tenemos que tener propósito. ¿Cuántos tienen propósitos aquí? Levanten la mano a ver. Qué poquita gente nada más, Dios mío. Tienes que tener 4 propósitos en tu vida. Tienes que tener propósitos a corto plazo. Ya sea hacer algo para el Señor, conseguir un trabajo, mejorar en algún área, mejorar mis notas en el colegio, en el instituto, en la universidad, comprometerte más con Dios, qué sé yo. Lo que quiera que sea, metas, compromisos a corto plazo. Tienes que tener propósitos a medio plazo, yo qué sé, formar una familia, comprarte una casa, sacarte algún título, formar líderes, formarme para desarrollarme mejor mi liderazgo, lo que quiera que sea. Tienes que tener propósito a largo plazo, levantar un ministerio, forjar bien tu carácter, dedicarte a tiempo completo a lo que te apasiona. Y tienes que tener, por último, un propósito de vida. ¿Para qué Dios te ha llamado? ¿Para qué Dios te ha hecho nacer y vivir en el 2021? Ese propósito de tu vida solo te lo da Dios, y asegúrate que es Dios quien te lo da y no es otra persona quien te lo impone.
porque si no vas a vivir frustrado o frustrada. Quiero hablarte acerca del saboteador de sueños. Saboteador de sueños. Cuando leemos esta historia de Pedro intentando convencer a Jesús para que no cumpla ese propósito de que Jesús vaya a la cruz, podemos llegar a pensar que fue Pedro el que intentó sabotear este propósito. Pero analiza bien las palabras de Jesús. En el versículo 23 de Mateo 16 dice: pero él, volviéndose, dijo ¿a quién? Dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Fíjate, Jesús se dirigió a Pedro, pero a quien reprendió fue a Satanás, no fue a Pedro. De hecho, versículos antes encontramos a Jesús diciéndole a Pedro: wow, tú eres Pedro, sobre esta iglesia fundaré la iglesia, eso no te lo ha revelado carne ni sangre, elogiando a un hombre de Dios como es Pedro. Pero ahora aquí encontramos que le está llamando la atención, lo está exhortando, pero no a él. A quien está reprendiendo es a Satanás. De hecho, estas palabras son las mismas que Jesús usó para reprender al diablo en el desierto cuando le dijo: vete, Satanás. Son las mismas. Ahora, ¿por qué dijo Jesús: apártate, Satanás? Y no dijo: apártate, diablo. Es importante que entiendas esto, ¿Por qué el Señor usó esta frase: apártate de mí, de delante de mí, Satanás? Y no dijo: apártate, diablo. Bueno, porque aunque es el mismo ser, tiene dos funciones diferentes. Apocalipsis 12:9 dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama ¿cómo? ¿Cómo se llama? Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, etcétera, etcétera. Que se llama Diablo y Satanás. Y es que diablo significa mentiroso y Satanás significa adversario. Un adversario es quien te hace la contra, quien te pone tropiezo, quien se opone a tus sueños, a tus logros o proyectos. Y este texto lo que nos está enseñando es que para que podamos alcanzar el propósito de la vida por lo cual Dios nos ha hecho nacer, tenemos que echar fuera al adversario, apartar de nosotros a los adversarios, quitar de delante de nosotros las piedras de tropiezo, los adversarios, para poder ir rumbo al propósito de Dios. Tenemos que tener claro que tenemos un adversario. ¿Cuántos saben esto? ¿Cuántos saben esto? Y pobre si no lo sabes, pobre de ti. Primera de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Qué curioso, ¿quién escribe esto? Pedro. Él aprendió la lección con Jesús y años más tarde, ahora Pedro está dando una lección magistral acerca del adversario y le está diciendo a la iglesia: oye, sed sobrios y velad, estén pendientes, estén firmes, estén atentos, porque tú tienes un adversario que como león rugiente está buscando para devorarte. Este texto nos enseña que no solo es que tengamos un adversario, sino que nuestro adversario es activo en su lucha. Es activo. Está como un león rugiente buscando a quien devorar. Yo he visto con mis ojos cómo este adversario, el diablo, ha devorado a muchos creyentes. Los ha sacado de la iglesia, del Señor, de la fe. Han perdido la fe por circunstancias, porque no creyeron que había un adversario. Pensaron que el camino del cristianismo era la puerta angosta, la puerta ancha, era la comodidad, y se metieron por este camino y el león los devoró, figuradamente hablando. Pero hay quien lo ignora o quien no le da importancia que tenemos este adversario, y esa ignorancia, que hay quienes están aquí a lo mejor que están diciendo: este tema a mí no me va ni me viene, me parece estupendo, pero es que esa ignorancia que tienes acerca del adversario, lo único que estás logrando es que el adversario gane ventaja sobre ti. Dice 2 Corintios 2:11: para que Satanás, el adversario, no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Tú ignoras sus maquinaciones? ¿Ignoras que hay un adversario? Pues dice el texto que si tú lo ignoras te está ganando ventaja. Ignorar al adversario no hace que el adversario desaparezca.
No creer en esto no hace que eso desaparezca. Ignorar al adversario le da ventaja sobre nosotros. ¿Y cómo gana ventaja sobre nosotros? Bueno, ya lo hemos visto, primero por ignorancia, ¿verdad? Tú ignoras que tienes un adversario, tú vas por la vida espiritual pensando que todo esto es un camino de rosas, pues bueno, pues entras en esa ventaja que Satanás te saca. Y segundo, el adversario gana ventaja porque le damos lugar. Dice Efesios 4:27, ni deis lugar al diablo. Nosotros le damos lugar por medio del pecado. El pecado es una puerta que nosotros abrimos para darle lugar a nuestro adversario. Cuando uno peca, aunque encuentre placer, aunque obtenga beneficio en ese pecado, lo que acabamos de hacer en el mundo espiritual es abrirle la puerta a nuestro adversario, darle un lugar, darle autoridad sobre nosotros, sobre nuestras cosas, sobre nuestra vida. Es como que si nuestra vida fuera un barco y el pecado son pequeños agujeros que vamos haciendo en la madera del barco y entra el agua. Y de repente nos encontramos que un agua que debería de estar bajo nuestros pies es lo que nos está hundiendo porque le hemos dado lugar al agua. Y así es el adversario. Él quiere devorarte. ¿Cómo? Porque algunos, como la Biblia usa esa comparación de un león, piensa que va a venir externamente a comerte, y no es así. Eres tú que le das lugar por medio del pecado. Eres tú que le das lugar por medio de esos malos pensamientos, de esa rabia, de ese odio. Eres tú mismo el león rugiente que te estás devorando cuando no quieres perdonar. Eres tú mismo ese león rugiente cuando tienes tanta rabia hacia alguien que te produce úlceras en el estómago. Eres tú mismo el león rugiente que te estás devorando cuando estás consumiendo eso y consumiendo, ya sea droga, pornografía, lo que quiera que sea, y tú mismo te estás consumiendo. Eres tú mismo el león rugiente. Por eso es tan importante la santidad del creyente. Por eso es tan importante vivir lo más lejos del pecado que se pueda. Créeme que cuesta, vivir lejos del pecado cuesta. Y me atrevería a decir, hablando ya en primera persona, es prácticamente imposible. Vivir sin pecar es prácticamente imposible. Por eso tenemos que ir cerrando todos los días esos agujeros que hemos abierto en el barco a través del arrepentimiento. Tenemos que arrepentirnos y tenemos que decirle al Señor: perdóname Señor, perdóname por lo que he hecho, para evitar darle lugar a nuestro adversario. Por otra parte, Satanás nos gana ventaja por medio de pleitos y confusiones con hermanos. Atentos aquí. Satanás nos gana ventaja por medio de pleitos, roces, confusiones entre nosotros mismos, los hermanos. Yo me he dado cuenta que cada vez que alguien quiere lograr algo para el Señor, que cada vez que alguien tiene un propósito para el Señor, siempre surgen tropiezos con hermanos que les echan para atrás. Alguien que quiere, voy a poner un ejemplo que no es el caso, lo voy a hacer porque los conozco a todos bien. Alguien quiere, yo quiero entrar en la alabanza y quiero estar ahora y quiero hacer algo, y de repente, ¡pum!, tiene un roce con Carmen. Y eso dice: pues yo paso a entrar en este grupo, ¿para que vaya a entrar en el grupo de alabanza si está Carmen ahí? Y le ha frenado por tener un roce. Así es el adversario, crea roces entre los hermanos. Nos hace enredarnos en cosas entre nosotros mismos para que tengamos roces y discusiones. Y nosotros somos tan necios que caemos en la trampa, ignorando lo que dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Nuestra lucha no es los unos con los otros. Nuestra lucha no es entre nosotros, aunque tengamos roces. Mi lucha no es contigo, yo no soy tu enemigo, tú no eres mi enemigo. Ustedes, los que están ahí sentados, no son enemigos los unos de los otros, aunque no se lleven bien. No somos enemigos, no es nuestra lucha. Aunque tengas cosas que condenar del otro hermano, no es tu enemigo. Si alguno tiene diferencias, adversidad, pleitos o contiendas, tienes que saber que es el adversario el que se ha metido y ha ganado terreno
y se ha metido ahí para enredarte en temas inútiles y así sacarte del verdadero propósito de tu vida. Quizá tengas razón. Quizá tú digas, es que la sinvergüenza de Carmen, lo que me dijo, lo que me hizo, lo que yo le vi hacer y no sé cuánto. Quizá tengas razón, pero eso ha hecho que no avances hacia tu propósito de vida. Así es el adversario de sucio. Así es. Te empieza a hacer a ver tu propia familia, tus enemigos, tu padre, tu madre, sobre todo los adolescentes. Te odio, mamá. Pues no me dejas jugar a la Play 5 horas. Eres la peor madre del mundo. No me dejas grabar 6 TikToks seguidos. Dirían ahora, ¿no? Los niños, yo qué sé. Te odio. Y así es el enemigo, quiere hacernos ver los culpables y nos enredan en tonterías, que lo único que consigue eso es sacarnos del propósito. Sacarnos del propósito. Satanás quiso sacar a Jesús de su propósito por medio de una discusión con Pedro, pero gracias que Jesús no entró en el juego del adversario. Si Satanás consigue enredarte en pleitos, en tropiezos con tus hermanos, va a conseguir sacarte del propósito. Recuerdo una mujer que no venía a la iglesia por 1 mes o 2 meses, diciendo, ¿y esta mujer por qué no viene ahora a la iglesia si estaba empezando a ser fiel? Entonces un día me la veo por la calle, la voy a saludar y me esquiva y no me saluda. Y digo, es raro, eso me lo haga la gente del mundo, que se ríe o que se burle, pues vale, pero una creyente. Y entonces me dice la persona que le da célula, ¿tú sabes por qué se fue fulanita de la iglesia? Digo, ¿por qué? Porque tú la ofendiste. Digo, ¿yo? Y si mi trato con esa mujer es olía de Dios. No, porque dice que tú dijiste algo desde el púlpito que era para ella. Digo, vamos a ver. ¿Tú te piensas yo no tengo otra cosa que hacer que preparar mis mensajes para ti o para esa persona? O sea, al final, para que tú te des cuenta cómo es el adversario, aunque ella tuviera razón, aunque es verdad que yo desde aquí hubiera dicho algo específico para esa persona, aunque fuera así, ¿cuál fue la conclusión? Se fue del Señor. No la ha visto nunca más por la iglesia. ¿Te das cuenta cómo es el adversario? Satanás es muy astuto, pero siempre trabaja de la misma manera. El versículo 23, lo repito, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Y esta palabra tropiezo, que ya la hemos visto en otras ocasiones, significa escándalo, que significa, aparte de obstáculo, rama para trampa. Satanás, tú eres un escándalo, le dijo en el original. Eres una rama para trampa. Satanás pone ramas de trampa para que no consigamos nuestros propósitos. Así es el enemigo. Nos va poniendo ramas para que nosotros mismos pisemos y caigamos en la trampa. Y tú puedes preguntarte, pero ojo, ¿y si el Señor verdaderamente es el Todopoderoso, por qué Él no evita esas trampas? ¿Tú no te lo preguntas? ¿Por qué el Señor no evita estos tropiezos, estas piedras de tropiezo? Lucas 17:1 responde a esta pregunta. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible, digo conmigo, imposible. Aparte de Amy, ¿alguien más que lo pueda decir? Imposible. Imposible es que no vengan los tropiezos. Es imposible. Es imposible que no haya ramas para atrás. Es imposible. Ay, de aquel que venga, ojo, pero es imposible que no se te presenten ocasiones de tropiezo en tu vida. Es imposible. Tú siempre vas a tener obstáculos en tu camino. Es imposible. Es imposible evitar tropiezos, estas ramas de trampa, esos obstáculos. Por lo tanto, lo que tienes que hacer es estar atento. Lo que tienes que hacer es estar firme, es estar constante, es estar pendiente buscando esas ramas. Que es lo que dice Efesios 6:11, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Hemos de estar firmes, ¿cuántos dicen amén? Hemos de estar atentos para darnos cuenta de las acechanzas del diablo y poder discernirlas para no caer en la trampa. Jesús fue rápido en darse cuenta. Él reconoció rápidamente que no era Pedro quien estaba hablando. Él reconoció que no era Pedro el que estaba diciendo esas palabras de Señor, ten misericordia de ti, que nada de esto te acontezca. Jesús fue rápido, él estuvo atento. Y él dijo, este no es Pedro. Así no habla Pedro. Este es Satanás. Por eso le dijo en el momento, en el mismo acto, apártate de mí, Satanás. ¿Cuántas veces el enemigo habrá usado personas para hacernos la guerra y nosotros hemos caído en la trampa?
y no nos hemos dado cuenta y nos hemos enemistado con esa persona. ¿Cuánta gente tienes tú en el camino que has dejado de hablar? ¿Cuántas enemistades tienes tú a tus espaldas? ¿Con cuánta gente nos habremos enemistado creyendo que ellos eran los enemigos? Y era el adversario, fíjate tú. Era Satanás usando a esa persona. A un creyente, porque aquí usó a Pedro. ¿Con cuánta gente cortamos relaciones? Por lo que nos dijo, por lo que nos hizo, por lo que creímos que dijo, por lo que creímos y suponemos que dijo y que hizo. Y agarramos lucha con esa persona, con ese familiar. Y no estuvimos atentos como estuvo Cristo. Y dijo, no es Pedro el que me está hablando. No es Pedro el que me está diciendo estas cosas. No es Pedro el que me quiere hacer este mal. Por eso necesitamos estar firmes y atentos. Pablo tenía el propósito de conquistar Macedonia, el apóstol Pablo. Y casi se le viene todo abajo. Gracias que estuvo atento. Dice Hechos capítulo 16, verso 17. Esta, una muchacha, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Wow. Si esta muchacha se presenta hoy aquí y empieza a gritar esto mismo de mí, yo hubiera dicho: escúchenla. Fíjate lo que le estaba diciendo a Pablo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Yo hubiera dicho: esa mujer está ungida. Pero Pablo, que estaba atento, dice que él no actuó por impulso, y pasando unos días, como eso le desagradaba, dice que esto no es de Dios. Esto no es de Dios. Y la reprendió, y dice que salió el Espíritu en ese mismo momento. Me llama la atención que dice el texto que estuvo por varios días. Y a Pablo le causaba desagrado, y fue ahí cuando reprendió. Ahora, cuidado también con los obsesionados que ven a Satanás por todas partes. Cuidado con esta gente que es Satanás. Olvídense de eso. No podemos centrarnos solo en el adversario, simplemente estar atento. Simplemente estate atento. No te obsesiones con el adversario, con el león rugiente, con Satanás, con el diablo. No te obsesiones con nada de esto. Es necesario enseñarlo porque está ahí en su palabra, pero no te obsesiones, simplemente estate atento. Estate pendiente. Si lo que te está ocurriendo son cosas naturales o son cosas espirituales. La Biblia dice que sepas acomodar lo espiritual a lo espiritual. A veces nos suceden cosas que son espirituales y tú sigues empeñado. No, es que así se están dando las cosas. No, mi niño, no. Gente que no sale de una y se mete en otra. Gente que no sale de una enfermedad y se mete en otra, y luego en otra, y luego en otra, y luego en otra, y luego en otra. Y situaciones, y situaciones, y situaciones que tú dices: uy, aquí hay algo. Aquí hay algo. Aquí hay una trampa que se ha tendido a esta persona. En una ocasión Jesús envía a los discípulos a predicar. Y cuando regresan, como empiezan a ser usados por Dios, cuando regresan solo hablan de demonios. ¿Conoce gente así? Que solo habla de Satanás. Bueno, hagas eso, está Satanás. Chacho, háblame del Señor, hombre. Háblame de Jesús. Vamos a hacer famoso el bien. Vamos a dar buenas noticias. Nosotros no somos ni Telecinco ni Antena 3, los telediarios que solo son malas noticias. Nosotros somos portadores del Evangelio, de buenas noticias. Háblame de Cristo. Háblame de su progreso, de su avance, de su salvación, de su santidad, de sus bendiciones. Háblame de eso. Pero los discípulos, como empezaron a ver el mundo espiritual, solo hablaban de demonios. Lucas 10:17: y volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Jesús les exhortó
a que no se enredasen en hablar solo de demonios. Le dijo, preocúpense de lo importante, que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Preocúpate de lo más importante, de la salvación. Es un tema que hay que tocar y que hay que hablar, pero no te centres en eso. Preocúpate de que estás avanzando hacia el propósito que Dios te ha dado. Preocúpate, joven, adolescente, adulto, anciano. Preocúpense de que están avanzando hacia el propósito que Dios les ha llamado. Y que todos los saboteadores de los sueños y de los propósitos los están echando a un lado. La realidad es que tenemos un adversario, es verdad. Y ese adversario es muy cruel. Juan 10:10 dice que el ladrón no viene para hurtar, matar y destruir, solo viene para esto. Satanás lo que quiere es hurtar, matar, destruir nuestros propósitos, nuestros sueños, nuestra vida. Él quiere sabotear tu vida, sabotear tus sueños, sabotear tu propósito, y debes echarlo fuera. Si es cierto que hay un adversario, pero el ser más extraordinario de la tierra, el ser más glorioso y poderoso del universo está de nuestra parte, que es Jesús. Por eso dice la Biblia en Romanos 8:31, si Dios es por nosotros, si Dios es por nosotros, si Dios es por nosotros, si Dios está en tu propósito, ¿quién va a poder detener ese propósito? Si Dios está de tu parte, ¿quién va a poder frenarte? Jesús está por encima de todo esto. Por eso tienes que cuidar mucho tu relación con Jesús. Nuestro propósito de vida está únicamente a su lado. Por eso dice Colosenses 3:3, nuestra vida está escondida con Cristo. Hermano, nuestra vida no está ahí en la calle. Nuestra vida no es el trabajo. Hay que trabajar y duro, hay que esforzarse. No seas gandul, no seas gandula. Que no me lleguen a mis oídos que te escaqueas en el trabajo, por favor, Sé un hombre, sé una mujer currante, trabajador y trabajadora. Pero esa no es nuestra vida. Tu vida está escondida en Cristo, dice la Biblia. Tú solo vas a encontrar el propósito para tu vida, la satisfacción de tu vida en Cristo. Tú quizás puedas progresar, avanzar en el mundo, obtener riquezas, pero eso no es tu propósito. ¿Cuánta gente ha logrado esto y sigue siendo infeliz? Tu propósito no es una relación, no es una persona, no es una empresa, no es un dinero. Es el Señor. Y con Jesús está garantizado el cumplimiento de nuestro propósito. Nada ni nadie más te va a hacer llegar a ese propósito, a esas metas que tú tienes. Nada ni nadie. No quieras coger atajos. Solo el Señor. Por eso te aconsejo que no le des lugar al diablo, sino que le des lugar al Señor. Que le sirvas. Sirve a Jesús. No te estoy diciendo que sirvas en la iglesia como ujier, en la alabanza, en el sonido. Eso está bien y es necesario. Pero no te estoy hablando de eso, te estoy hablando de entrégate a Jesús. Que sea tu primer pensamiento en la mañana. Que no sea el Instagram, el Facebook lo primero que abres en la mañana, que sea su palabra. Que le sirvas con tus pensamientos, con tu mente, haciendo el bien a todo el que tengas por delante. Que tengas un corazón perdonador hacia los demás. Puestos en pie. No dejes que nada ni nadie sabotee tus sueños. Sé que aquí hay personas, cierra tus ojos delante del Señor. Sé que hay personas que si contaran los sueños que tienen, quizá a algunos les reconvendríamos, le decían, tú estás loco, tú estás loca, eso es imposible. Pero Dios dice, pídeme. Pídeme que yo te doy hasta las naciones, dice el Señor. Pídeme que yo estoy dispuesto a darte hasta los confines de la tierra. Sigue soñando como lo estás haciendo. Sigue anhelando eso como lo estás haciendo. Que ese sea tu motor para seguir avanzando. Pero nunca jamás te apartes de mí, dice el Señor. Nunca jamás apartes tus ojos sobre mí.
Porque cuando estés caminando sobre las olas, cuando estés caminando sobre el mar como hizo Pedro, nunca aparte los ojos de mí para que no te hundas. Tu vida está escondida en mí, dice el Señor. Tu verdadera felicidad, tu verdadero propósito, tu verdadero destino de vida está en mí. Solo lo vas a encontrar cuando me sirvas. Queremos servirte, Señor. Iglesia, no te dejes sabotear tus sueños. Que nada ni nadie apague esa ilusión que Dios ha puesto dentro de ti. Que nada ni nadie, si es una túnica de colores como la de José. Sé sabio a quien le cuentas tus sueños, pero si Dios te ha prometido lo mismo que le prometió a José, un día lo verás cumplido. Que nada ni nadie apague los sueños que Dios ha puesto en ti. Con Dios nada es imposible. Para el hombre hay muchas cosas imposibles, pero para Dios nada es imposible, dice la palabra. No hay nada imposible para Dios. Simplemente esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente, y Dios te va a llevar a ese propósito, a ese destino. Precioso Jesús. Precioso Jesús. Oh, precioso Jesús. Precioso, inigualable es tu valor. Levanta tus manos y vamos a adorarle. Levanta tus manos arriba al cielo. Nada en este mundo saciará. Precioso Jesús. Jesús, tu copa no se sacará. Tu presencia Es el cielo. es el cielo para mí. Díselo otra vez, tu presencia, tu presencia. Tu presencia es el cielo para mí. Precioso Jesús. Tesoro de mi alma y corazón. Tesoro de mi alma y corazón. Me da tu gracia aunque débil soy. Me da su gracia aunque débil soy. De mis errores eres redentor. De mis errores eres redentor. De mi futuro eres el guardador. De mi futuro eres el guardador. Ahora dile fuerte tu presencia. Tu presencia Es el cielo es para el mí. cielo para mí. Díselo, díselo fuerte que se escuche. Tu presencia es el cielo para Tu mí. presencia es el cielo para mí. Precioso, precioso Jesús. Mientras tenga vida esperaré. Cuando cara a cara te veré. Cuando cara a cara te veré. Nada en este mundo saciará. Nada en este mundo saciará. Oh Jesús, tu copa no se secará. Jesús, tu copa no se secará. Jesús, tu copa no se secará. Tu presencia es el cielo para mí. Precioso, precioso Jesús. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia, Jesús. Quien como tú en la tierra
Hermoso, inigualable es tu valor. Precioso, inigualable es tu valor. Y nada en este mundo saciará. Nada en este mundo saciará. Jesús, Jesús, tu copa. Jesús, tu copa no se secará. Díselo fuerte, iglesia, díselo fuerte. Jesús, tu copa no se secará. Tu presencia, Jesús. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Precioso,